Bueno, muy bien. Buenas tardes para todas las personas que se conectan de diversos países desde América Latina y también muy buenas noches para las personas que se conectan desde España. Mi nombre es Leonardo Botero, soy el director de proyectos de la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui y voy a moderar el espacio del noveno módulo del día de hoy. Antes de que iniciemos como tal nuestra gestión académica, les recuerdo que es muy importante tener los micrófonos apagados para no ir a interrumpir a nuestra expositora el día de hoy. Tendremos además unas personas responsables que harán el control de asistencia. Más o menos hacia las 2 de la tarde se enviará al chat de este Zoom el enlace para registro de la asistencia y recordarles nuevamente, como ya ha sucedido en los anteriores módulos, que si tienen preguntas, por favor, escribir en el chat, que seguramente con la participación de nuestra expositora y con lo que nos traslada el día de hoy, surgirán muchísimas preguntas. Entonces, quiero reiterarles mis saludos, las del equipo técnico, de la cátedra, del consejo académico, y quiero pues en nombre de la Universidad de Tifariti, del Ministerio de Educación, de Enseñanza y Formación Profesional de la RAS, de la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y de Unitierra, organización social, darles una calurosa bienvenida a todos y a todas, a las personas que se conectan y que se están conectando el día de hoy a este nuestro noveno módulo del Diplomado Virtual Internacional en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, una de las iniciativas académicas de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. El noveno módulo que vamos a trabajar el día de hoy se titula América Latina y el Caribe y la guerra en Ucrania, economía, relaciones internacionales y multilateralismo. Nuestra expositora, en parte de sus escritos, nos da algunos elementos en relación con el tema que nos va a presentar. Por ello, desde hace meses atrás, nuestra docente invitada, Carmen Pareja Rendón, publicó en el portal de Rusia Today un artículo titulado Estados Unidos y su inútil intento en América Latina de usar el conflicto en Ucrania a su favor, en el que sostenía lo siguiente: en los últimos años, Estados Unidos y los países europeos aliados han desarrollado un relato que han tratado de imponer al mundo, según el cual sus enemigos deben ser enemigos compartidos por todos. La principal preocupación de Estados Unidos, que además explica sus políticas, incluido el conflicto en Ucrania, es su afán por cercar a Rusia, de la pérdida de su capacidad de poder hegemónico por la expansión económica de China y otras potencias emergentes. Esto a su vez conlleva el desarrollo de un modelo de multilateralismo económico que se vincula en su variante política como una democratización de las relaciones internacionales y diplomáticas, favoreciendo la pérdida de la capacidad de influencia de su actual hegemonía en solitario. Sin embargo, este nuevo escenario es una buena noticia para los países de la periferia, ya que supone la posibilidad de diversificar sus socios comerciales y en este sentido de mejorar las condiciones de negociación en sus contratos. Este movimiento multilateral en construcción se ha ido materializando en distintas partes del mundo. Pero si nos vamos al origen, este movimiento de reivindicación multilateral realmente nació en América Latina. Los llamados gobiernos progresistas o populares reflejaron el colapso de los regímenes de la dependencia y llevan en su ADN el mandato de cambiar estas dinámicas de las relaciones económicas y políticas entre las naciones
que les había condenado al subdesarrollo y la subordinación a intereses externos. Es así como no es la primera vez que la región de América Latina y el Caribe es interpelada por Estados Unidos para exigir una mayor implicación en el conflicto en Ucrania. Por ejemplo, la cumbre sobre la paz en Ucrania, realizada el 15 y el 16 de junio del año pasado en Suiza, que no invitó a una de las partes en conflicto, fue una clara evidencia de que pese a posiciones divergentes entre los distintos gobiernos de cada nación, hasta ahora ha habido un rechazo mayoritario a una implicación directa, a decir de nuestra invitada el día de hoy. Colombia, México, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia son una muestra de ello, a pesar de los retos que cada gobierno debe enfrentar en su dinámica política interna. Para analizar este enfoque desde una perspectiva integral, pues tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Ella es Carmen Pareja Rendón, que es filóloga hispánica, escritora, poeta y analista en distintos medios de comunicación internacionales, colaboradora en Hispan TV y Telesur, articulista en Russian Today, directora y fundadora del medio digital Revista La Comuna. En 2028 publicó su primer poemario en solitario, Arquitecturas y Mantras. Nuestra invitada, nuestra expositora, tratará los siguientes subtemas. En un segmento introductorio abordará estas preguntas. ¿Cómo está afectando la actual fase de guerra en Ucrania tras la entrada de Rusia en América Latina y el Caribe? ¿Qué rol asume esta región en la pugna internacional actual, que está produciendo una ruptura entre estos países y sus socios tradicionales a favor de otro tipo de relaciones internacionales? Esta guerra y las sanciones están acelerando un nuevo escenario para América Latina y para el mundo. Bueno, esto nos lo va a contextualizar nuestra invitada. Los ejes de análisis que vamos a tener en este espacio serán los siguientes. El primero de ellos son los impactos económicos de la guerra en Ucrania para América Latina y el Caribe. Vamos a hacer un recorrido histórico de las relaciones internacionales en América Latina y vamos a identificar cuál es el rol estratégico de América Latina y el Caribe en esta pugna geopolítica actual. Luego de esta introducción, vamos a tener un primer bloque temático que tratará sobre los efectos de la guerra en Ucrania, en América Latina, y en un segundo bloque temático vamos a ver la historia y el rol de América Latina en las relaciones internacionales. Entre estos dos bloques, como ustedes ya lo conocen, tendremos pues un receso de 5 minutos. Antes de este receso, pues abriremos un foro para responder las primeras preguntas que ustedes formulen y finalmente tendremos unas conclusiones y un cierre. Les recuerdo también que ustedes pueden revisar pues en el canal de YouTube de la cátedra el desarrollo de los diversos módulos, los que ya han pasado, sobre todo para que se preparen para el examen de aprobación previsto para el sábado 8 de febrero entre las 9 y las 12 horas. También les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en este chat. Con este pequeño preámbulo le doy paso y le doy la palabra a nuestra expositora invitada, a Carmen. Carmen, adelante, bienvenida. Un placer tenerte aquí en la tarde de hoy. Muchas gracias y también un saludo para tanto para los promotores como para los participantes en este módulo. Y bueno, quería comenzar precisamente porque en relación con ese artículo voy a empezar con un recordatorio histórico. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, como sabemos, entró como beligerante cuando ya estaba iniciado el conflicto y solo unos días después de que entrara Estados Unidos entró Cuba. Y el argumento que dio el presidente de Cuba para entrar en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, que a Cuba ni le iba ni le venía, era básicamente los vínculos de gratitud que tenía hacia Estados Unidos. En la propia locución del presidente añadía que además de esos vínculos de gratitud, también se encontraba el Tratado de 1903,
que imponía una política internacional determinada por Estados Unidos a la isla de Cuba, previa a la revolución. Entonces, desde ese escenario de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, donde vemos como efectivamente los países latinoamericanos con regímenes políticos diferentes, con gobiernos diferentes de distintas ideologías, vemos cómo tienen o tratan de ir construyendo unas políticas autónomas, como en el caso de la guerra en Ucrania, que ha habido una gran insistencia tanto por parte de Estados Unidos como por parte de las potencias europeas en implicar a estos países. Esta vez no ha sido así y esta vez lo que estamos viendo es que por primera vez, de una forma mayoritaria, lo que se ve es una política internacional autónoma en América Latina. Entonces, para eso también es la idea enfocar el por qué, cuál es el escenario que conlleva a este nuevo paradigma, y por ello vamos a hablar de América Latina, el Caribe y la guerra en Ucrania. Y esto se vincula con tres elementos fundamentales, que son la economía, las relaciones internacionales y ese llamado multilateralismo, multipolarismo, que está tan en auge, aunque realmente, como veremos a continuación, es un concepto bastante antiguo con un recorrido académico, político y filosófico. Voy a compartir el PowerPoint que nos servirá también de guía durante esta exposición. Bueno, efectivamente, repito el título: América Latina y el Caribe y la guerra en Ucrania, economía, relaciones internacionales y multilateralismo. Como muy bien había mencionado el compañero, la idea también es responder a varias preguntas. ¿Cómo está afectando la actual fase de la guerra en Ucrania tras la entrada de Rusia en América Latina y el Caribe? En primer lugar, en relación con esta pregunta, hay que dejar claro, por eso digo la actual fase de la guerra en Ucrania, que en efecto la guerra en Ucrania comenzó en 2014, pero en Carmen, 2022... disculpa, no se Sí, ve tu presentación. ¿Estás compartiendo tu presentación? vale, disculpa, creo que lo he hecho. Vuelvo atrás. Sí, por favor, porque no se ve tu presentación. Creo que ahora Sí, sí. ahora sí. Sí, sí. Ahora, vale. Bueno, como mencionaba, con la primera pregunta, ¿cómo está afectando la actual fase de la guerra en Ucrania? El planteamiento también es clave, porque realmente la guerra en Ucrania comenzó, como ya sabemos, en 2014, en principio como un golpe de Estado y una guerra civil, y en el año 2022, el 24 de febrero, Rusia entra en el conflicto. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de la guerra en Ucrania, podemos a veces confundir si es una fecha o es la otra, pero efectivamente el momento de la internacionalización o de ese intento de buscar unas alianzas internacionales para aumentar un cerco a Rusia se produce a partir de 2022. Por eso esta fecha es clave y por eso este momento es clave para comprender esa dinámica internacional de este conflicto. Por otra parte, la segunda pregunta es: ¿qué rol asume esta región en la pugna internacional actual? Efectivamente, en Ucrania lo que se refleja es el cerco, en este caso, de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia, en un contexto donde lo que llamamos Occidente, bajo el liderazgo de Estados Unidos, está perdiendo hegemonía a nivel internacional y está buscando, sobre todo, combatir el ascenso, la emergencia de China. Para esa búsqueda de evitar esa emergencia china, Rusia es simplemente un punto por el que hay que pasar para poder evitar una construcción de un poder euroasiático. En ese sentido, hay que tener en cuenta que desde el principio la guerra de Ucrania tenía un carácter internacional y apelaba a conflictos internacionales. Pero precisamente después iremos desarrollando todas estas cuestiones. Hay que comprender que esta pugna no solamente se da en el contexto de Ucrania, sino que la vemos reflejada en América Latina, la vemos reflejada en el continente africano, la vemos reflejada efectivamente en Asia, no solo por China, y entonces hay una dimensión internacional que hace que se puedan encontrar correlatos entre las expresiones, tanto de afinidad como de rechazo, en los escenarios europeos, latinoamericanos, africanos, etc. La tercera pregunta es: ¿se está produciendo una ruptura entre estos países y sus socios tradicionales a favor de otro tipo de relaciones internacionales? Y esto vincula directamente con lo anterior.
Es decir, entre las posibilidades de este nuevo mundo que parece que empieza a surgir, se ha planteado habitualmente si podría surgir una nueva guerra fría o una política basada en dos bloques. Realmente, hasta el momento, lo que podemos decir simplemente es que hay distintas maneras de enfrentar una hegemonía dominante, una hegemonía unipolar, y también distintas propuestas sobre cómo deberá ser el futuro mundo multipolar o multilateral. Y finalmente, esta guerra y las sanciones están acelerando a un nuevo escenario para América Latina y para el mundo, y a esto sí que efectivamente trataremos de responder, sobre todo con la primera parte. Como también había mencionado en la introducción, los ejes de análisis se van a centrar en estos tres elementos. En primer lugar, los impactos económicos de la guerra en Ucrania en América Latina y el Caribe. En ese sentido, hay que entender que hay una afectación en los mercados globales, tanto de cereales como de hidrocarburos, como de minerales, debido al conflicto y a las sanciones contra Rusia. Y esto está implicando también una subida de precios a nivel internacional y también ha afectado a los presupuestos nacionales de los distintos países. En ese sentido, hay un aumento del precio del trigo, 30% de la producción mundial proviene de Rusia y Ucrania, de petróleo y de otros recursos estratégicos. Y esto ocurre independientemente de que te encuentres en Rusia o en Ucrania, en Europa o en otros lugares, porque estamos en un modo de producción como el capitalista, donde los precios se fijan a nivel internacional. Por lo tanto, el primer lugar es este impacto económico que implica la correlación que existe en la actualidad entre lo que ocurre en conflictos aparentemente locales y su dimensión internacional. En segundo lugar, vamos a abordar ya en el segundo bloque un recorrido histórico de las relaciones internacionales en América Latina, con la intención de ver si en efecto, como inicié con estas declaraciones del gobierno cubano durante la Primera Guerra Mundial, si se ha producido un cambio en la manera de relacionarse con el mundo de los países latinoamericanos y caribeños. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países postcoloniales, América Latina y el Caribe se independizan mucho antes que todos los demás, incluso participan de los primeros organismos de carácter multilateral existentes, como son la Sociedad de Naciones y después también desde el principio de Naciones Unidas. Entonces podemos establecer un correlato, un relato histórico de cómo se han ido manejando esas relaciones internacionales para ver si en efecto estamos ante un cambio o no en el actual contexto político internacional. Y por último, el rol estratégico de América Latina en la pugna geopolítica actual. Como también mencionaba en el artículo de que se ha hecho mención al inicio de esta presentación, en efecto, en América Latina, al igual que fueron los países pioneros en conseguir esa independencia formal y convertirse en naciones independientes, también empiezan a desarrollar, con los llamados gobiernos populares o progresistas, una nueva visión sobre las relaciones internacionales, recuperando por una parte un hilo histórico de latinoamericanismo y de integración regional, pero por otra parte planteando la necesidad de otro tipo de relaciones internacionales más democráticas que faciliten, por una parte, el desarrollo económico y con eso una garantía para la soberanía política real. Entonces creo que es fundamental entender que en este nuevo mundo que estamos hablando, en esta pugna de la que constantemente en los medios de comunicación se hace mención a ella, América Latina no solamente tiene una visión desde fuera, sino que de alguna manera podemos establecer que ha sido vanguardia en la construcción de este nuevo mundo. Así, voy a empezar con el bloque primero. Los efectos de la guerra en Ucrania en América Latina y el Caribe. Como decía anteriormente, el capitalismo es un modo de producción que está internacionalizado. Eso quiere decir que en las economías nacionales tienen un desarrollo hacia afuera, están integrados en un mercado mundial y que, como estábamos mencionando, los conflictos locales provocan alteraciones globales debido a esta interconexión. En ese sentido, hay que tener en cuenta que previo a la actual fase de la guerra en Ucrania, ya el mundo estaba padeciendo una fuerte crisis económica mundial
derivada de las consecuencias de la pandemia del COVID durante el año 2020, de la que solo China ha conseguido recuperarse y mientras que el resto de los países aún se mantienen en procesos de recuperación. Entonces hay que tener en cuenta que a las consecuencias derivadas del conflicto en Ucrania hay que sumarle que ya venía una situación crítica previa que también había afectado de forma internacional. Como decíamos antes, los precios de las mercancías similares se fijan a nivel global, pese a contextos económicos completamente desiguales, lo que profundiza también las desigualdades entre las distintas naciones. Así, la guerra en Ucrania ha afectado sobre todo a los precios del trigo, del petróleo y de los minerales. Y esto va a tener unas consecuencias favorables para algunos y también, por supuesto, muy nocivas para otros países que son más dependientes o que no cuentan con determinados recursos. Y por otra parte, entre las consecuencias de las economías nacionales, pues está la subida de los precios globales, 34% en trigo, 11% en minerales, según los datos de la OCDE, y también el incremento de los subsidios estatales, lo que ha supuesto alteraciones en los presupuestos de los países. Esto, vuelvo a repetir, hay que sumarlo a un contexto de crisis previa derivada de la pandemia, por lo que estamos en una situación a nivel económico general donde estamos viviendo en una crisis continuada a la que se le van sumando otros factores. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, un segundo, vale. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, hay varios elementos que han afectado de forma directa. En primer lugar, el aumento de precio de las materias primas, como mencionábamos. En ese sentido, también vemos la desigualdad que se produce entre los distintos países. América Latina también y el Caribe también tiene un desarrollo desigual dentro de sus naciones. Por una parte están los países que han conseguido un mayor nivel de desarrollo económico, que serían fundamentalmente Argentina, Brasil y México, y una parte de Chile. Por otra parte, los que están en un segundo nivel, que serían los países sudamericanos, y que habitualmente han sido grandes exportadores de materias primas y sobre todo de recursos energéticos, y después estarían los países que son más vulnerables, los que están en unas condiciones de mayor subdesarrollo, pues son los países de Centroamérica y el Caribe. Cuando hablamos del aumento del precio de las materias primas, efectivamente va a beneficiar más a quienes tienen esas materias primas y sobre todo cuáles son esas materias primas. En ese sentido, los exportadores de energía, como Brasil, Venezuela o Colombia, se han visto beneficiados por el aumento de estos precios. También el caso de Bolivia, Chile y Argentina, en medio del contexto de transición energética, también se han visto beneficiados por la exportación de litio, por ejemplo, porque estamos en un contexto donde la crisis energética también ha incrementado el ritmo o la aceleración de las transformaciones de la transición energética, llamada transición energética. Hay que tener en cuenta que con litio, por ejemplo, se hacen los famosos coches o autos eléctricos que están en auge y que va a ser un mercado en auge. Y por lo tanto, estamos hablando de una materia prima que está ganando presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, países importadores de alimentos y combustibles como los centroamericanos no se han visto favorecidos en este escenario. Otro elemento que ha tenido repercusiones en América Latina ha sido la disrupción en el comercio de fertilizantes. Se produce una escasez de estos fertilizantes y un aumento, por lo tanto, de los precios debido a la dependencia en el mercado internacional tanto de Rusia como de Ucrania. En ese sentido, Brasil y otros países agrícolas enfrentan unos altos costos de producción, lo que también supone una limitación de las ganancias. Sin embargo, esto también ha abierto nuevas oportunidades de exportación. La escasez global de alimentos y energía sí que ha beneficiado igualmente a Argentina o a Brasil como exportadores de carne o de grano. Y por otra parte, también ha puesto de manifiesto la situación de dependencia energética. Países como Chile o Perú, por ejemplo, han enfrentado mayores costos de importación de combustibles precisamente por este escenario. Sin embargo, la clave yo creo que está en la seguridad alimentaria. En medio de este contexto, como hemos dicho, los alimentos han jugado un papel clave
Lo hemos visto también en los acuerdos que hubo en relación con el grano, como el grano ucraniano, que es uno de los más importantes por las tierras que tiene Ucrania del mundo, ha sido expoliado por Europa mientras no se permitía que pudiera llegar a otras zonas como el continente africano, cómo se ha utilizado también toda esta cuestión para generar una especulación dentro de los mercados, y esto efectivamente ha afectado, y como siempre, sobre todo a los más vulnerables. Y se constata que este alza de precios ha agravado la pobreza y la pobreza extrema y la desnutrición, sobre todo en países centroamericanos y caribeños, destacándose el caso de Honduras, de Haití y de Guatemala. Sin embargo, como estábamos mencionando, sí que algunos países se han beneficiado, porque precisamente este tipo de contextos generan este tipo de situaciones. El caso paradigmático ha sido Venezuela. Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, como todos sabemos, tiene impuestas 900 medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos, con la intención de derrocar el actual gobierno y el actual proceso popular en el país. Esto ha dañado claramente a la economía venezolana en todos los sentidos. Venezuela es un país dependiente históricamente de la renta petrolera, por lo tanto, en ese sentido, con una economía que era fácilmente atacable o era fácilmente cooptable, solamente tenías que ir hacia ahí, y esto ha afectado también al desarrollo de las propias políticas sociales que se estaban implementando en el país. Sin embargo, en el actual contexto, hay un beneficio para Venezuela debido a que el aumento o el alza de precios de toda la industria petrolera ha supuesto que, aunque las ventas sean menos al ser más caras, pues por lo tanto haya unos beneficios, unos ingresos adicionales para Venezuela. Pero es que además, en el año 2022, Estados Unidos decidió flexibilizar las sanciones hacia Venezuela para que Chevron, la famosa Chevron, pudiera acceder a comprar petróleo venezolano. Ahí vemos también las contradicciones de todo el sistema de sanciones y de medidas coercitivas que impone Estados Unidos y la Unión Europea, porque en efecto no pueden mantener bloqueados a todos los países que son exportadores de materias primas, porque ellos mismos al final se ven afectados. Y vemos estas contradicciones. En el bloqueo a Rusia han tenido que flexibilizar el bloqueo que ya tenían impuesto contra Venezuela. Esto ha sido beneficioso para Venezuela porque además le ha permitido el actual contexto plantear también ciertos elementos para diversificar su economía, aunque sea de forma parcial, como ha sido el incremento en exportaciones de fertilizantes y de derivados del petróleo. Y a su vez, también ha repercutido esa mejora económica interna en ingresos adicionales que han podido, de los que se han beneficiado la sociedad del pueblo venezolano, y que también ha beneficiado solucionar problemas políticos derivados de estas situaciones económicas creadas desde fuera. Entonces, efectivamente, no todos los elementos van a ser negativos, pero como estamos viendo, este tipo de paradigmas lo que generan son coyunturas que son contradictorias. Por un lado hay beneficios y por otro lado también hay grandes damnificados. Llegados a ese punto, hay que entender cuáles han sido las posturas políticas en relación al conflicto dentro de este escenario. Lo que hemos visto en el contexto de América Latina han sido unas posturas diplomáticas divididas. Por una parte, se han destacado las políticas llamadas neutrales, como la de México o la de Brasil, que incluso se han planteado como mediadores en el conflicto, en el caso de Brasil, frente a otras posturas más cercanas a la Federación Rusa, como la de Cuba, la de Venezuela o la de Nicaragua. Para esto hay que entender también que tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua son víctimas del mismo enemigo que combate Rusia, es decir, de Estados Unidos como hegemón y sus aliados. Entonces, también hay que buscar que a veces estas relaciones se establecen por este tipo de simpatías generadas por el enemigo común, y también por una comprensión en ese sentido del conflicto muchísimo más profunda que los relatos habituales sobre este conflicto. Por otra parte, México y Brasil, y esa posición de diplomacia neutral, de
de tratar de ejercer de mediadores, también ha puesto en escena un mayor protagonismo de lo que llaman el sur global dentro de los conflictos internacionales. De hecho, el caso de Ucrania ha sido significativo no solamente por estos países, sino también por la delegación que hubo de países africanos y por otra serie de participantes que han tratado, o como es el caso de China, que han tratado de ganar un peso en la esfera diplomática. Creo que hay que dejar claro que tanto Brasil como México y los actuales gobiernos de Brasil y México están dejando claro que quieren tener un mayor protagonismo, y el caso de Brasil como parte integrante de los BRIC, en el caso de México como líder o de alguna manera o como referente, o está buscando ser una referencia dentro de organismos regionales como la CELAC. En ese sentido, dentro de América Latina, lo que ha ocurrido realmente en estos últimos años ha sido un fortalecimiento de las relaciones precisamente con China y con Rusia. China se ha convertido en el principal socio comercial. China ha superado a Estados Unidos en su comercio con Brasil y con Argentina ya en el año 2022. Y a su vez, como he dicho antes, se consolidan otros organismos de integración económica, de cooperación económica, como es el ALBA a nivel interno y como son los BRIC a nivel internacional, lo que está facilitando una diversificación de las relaciones internacionales y, como decía en el artículo, una mayor capacidad de negociación de los estados. Puedes, no como antes, puedes elegir si un acuerdo comercial te parece o no te parece beneficioso para ti, y no tienes que aceptar las imposiciones que habitualmente las grandes potencias imponían a los estados que consideraban más débiles. En ese sentido, podríamos plantear que hay como conclusión, que hay efectos desiguales para la región en relación concreta con el conflicto de Ucrania, y que esos efectos desiguales se basan en un desarrollo desigual, en una situación previa o estructural, donde al final, cuando se generan este tipo de coyunturas, todo esto se pone de manifiesto. En ese sentido, mientras no se resuelva lo estructural, este tipo de coyunturas solamente van a servir como diagnóstico de cuál es la situación, pero va a ser muy difícil combatirlo. Sin embargo, lo que sí que estamos viendo con la creación de estos nuevos organismos, con la diversificación de las relaciones internacionales e incluso con ese protagonismo que el sur global está empezando a tener dentro de la esfera diplomática, es que estamos ante la construcción, ante la posibilidad de un cambio de esas relaciones internacionales que sí que pueda suponer un cambio de carácter estructural que derive en un mayor desarrollo económico, una mayor independencia económica y, por lo tanto, una mayor soberanía política para los estados, en este caso de América Latina y el Caribe. Y con esto terminaría la primera parte, porque la segunda va a ser un poco más intensa, pero esta creo que aquí está bien. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este abrebocas que nos has dado. Yo creo que nos has puesto en contexto en relación con el tema objeto de estudio del día de hoy. Nuestros participantes han planteado 3 preguntas hasta el momento. Entonces, te voy a ir leyendo una por una, como para que las vayamos abordando. La primera de ellas nos la plantea Mariana Valencia. Ella manifiesta lo siguiente: ¿qué papel han jugado los países latinoamericanos en las votaciones de la ONU relacionadas con la invasión a Ucrania? Bueno, depende de cuáles países, o sea, lo que estábamos mencionando antes. A ver, hay que tener en cuenta que esa neutralidad que estamos hablando no conlleva obligatoriamente un apoyo directo a Rusia, salvo los casos que he mencionado antes. O sea, salvo Cuba, Venezuela y Nicaragua, que sí que han tenido ese apoyo claro, el resto de los países sí que han mantenido una posición crítica con Rusia al inicio de la invasión de Ucrania, pero por otra parte sí que han sido también conscientes de que todo esto se da en un escenario completo. ¿Sí? Uy, ha sonado un ruido. Sí, no, 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 adelante, adelante. Un escenario concreto donde las relaciones, donde el derecho internacional también está bastante destruido. De hecho, si, por ejemplo, ahí nos fijamos en Gustavo Petro ha señalado esto varias veces. Ha señalado que precisamente fue Estados Unidos quien destruyó todo el derecho internacional, y eso es lo que genera escenarios como el actual en Ucrania.
Lo que sí que quedó claro con la respuesta que dio Rusia es que el unilateralismo en la guerra había terminado, que esto también demuestra que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma. Y esto también se ha visto reflejado en esas votaciones donde incluso quien es crítico con Rusia es consciente de eso y lo denuncia. Eso, muy bien, muchas gracias, Carmen. Víctor Argotti también como en esa misma línea o partiendo de ese contexto que nos has descrito, dice, ¿qué consecuencias o es identificable también una consecuencia de esa guerra de Ucrania en América Latina en la radicalización del discurso antirruso y prooccidental capitalista y cómo ello legitima pues también los discursos de algunos países o algunos gobiernos de derecha o lo que dice o lo que manifiesta Víctor, fascistoides como el de Argentina y el de Ecuador, incluso también el de El Salvador, con Bukele. Claro, hablamos también de gobiernos muy concretos que tienen unas políticas que están completamente mediatizadas o que siguen aún en esa esfera de influencia estadounidense y además de forma confesa. O sea, Argentina es un país que hay que dejar claro que había sido admitido dentro del grupo BRICS, que era algo muy beneficioso para este país, que además no conllevaba realmente la ruptura de relaciones con nadie y aún así Javier Milei decidió romper con el principal socio actual, o sea, o hacer este feo al principal socio económico actual de Argentina, que es China, precisamente, para poder congraciarse con la línea de Estados Unidos. Pero yo creo que estos casos son casos muy concretos y que explican efectivamente que hay una lucha, ¿no? Que hay una pugna y que todavía, evidentemente, se mantienen estos gobiernos que no están de una forma objetiva, no están en coherencia, no son coherentes con las propias necesidades nacionales de cada uno de esos países, sino que siguen, como el presidente cubano en la Primera Guerra Mundial, más pendientes de congraciarse con esa gran potencia que con un desarrollo interno de su propia nación. Vuelvo a repetir, los tres ejemplos, Argentina, Ecuador y El Salvador, son ejemplos muy concretos, con presidentes muy concretos que dan para analizarse por sí mismos y con detalle. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Kelly Ortiz nos pregunta lo siguiente, Carmen, ¿qué desafíos y oportunidades se presentan para América Latina en términos de exportación de materias primas, dada la interrupción de las cadenas de suministro globales? Yo creo que ya lo has mencionado, pero podría recoger un poco más. Sí, bueno, efectivamente, bueno, uno de los escenarios es precisamente por la ruptura de relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea, que siempre se ha planteado, y de hecho hay estos acuerdos, pero hay que tener mucho cuidado siempre con la Unión Europea porque es como Estados Unidos, es decir, siempre van a tratar de buscar su beneficio a costa de expoliar al resto. Entonces, aunque ahí se abre una posibilidad de mercado, siempre hay que hacerlo con cautela y se abre precisamente porque Rusia ha roto sus relaciones con, perdón, la Unión Europea ha roto sus relaciones con Rusia, países como Alemania son muy dependientes históricamente del gas ruso, esto también ha generado un beneficio económico para Estados Unidos en solitario, lo que generaría también una pugna o una disputa entre los socios atlantistas, pero yo creo que sobre todo donde se amplifican o se amplían los mercados son, en primer lugar, a nivel interno. Si hay algo que podemos ver dentro de por qué ha afectado de forma desigual en las distintas naciones, es que efectivamente América Latina tiene que mirar también más hacia América Latina y seguir profundizando esa integración latinoamericana, porque no todos los países tienen exactamente las mismas cosas, el mismo grado de desarrollo, y una cooperación desde la perspectiva de organismos como el ALBA es una integración que va a ser beneficiosa, van a ser esos nuevos mercados que se buscan, pero también una forma de diversificar los mercados, de no depender solo de las rentas, de la renta de la energía, sino de consolidar estructuralmente un desarrollo más amplio. Eso por un lado. Y por otra parte, todo el mundo en general, ¿no? El mundo es más amplio que Estados Unidos y que la Unión Europea. Esto yo creo que cada vez se pone más claro y efectivamente hemos visto que Rusia o China han ganado peso en América Latina, pero también otros países como India, como Turquía, como Irán, Arabia Saudí incluso. O sea, ahí al final el mundo está ampliándose con países que nos pueden gustar más o menos a nivel ideológico,
pero que, vuelvo a repetir, la posibilidad de diversificar significa la posibilidad de elegir. Es decir, si un acuerdo no interesa, poder quedarte con otro y por lo tanto poder negociar. Entonces, bueno, sí, efectivamente, si el mundo se amplía, la capacidad de decidir y la capacidad de negociar también se amplía. Sí, yo lo que en relación con lo que manifiestas, también tenemos un comentario de Víctor que dice que es importante el fortalecimiento o la participación de países de América Latina en los BRICS, como a nivel internacional, pero también el fortalecimiento a nivel interno o a nivel de América Latina del ALBA, que tiene que jugar a doble vía, interno y también externo, pues aprovechando también esta coyuntura y los nuevos escenarios que se están generando y lo que tú manifiestas claramente, la posibilidad de elegir a dónde o en dónde tengo mayores beneficios. Y bueno, Patricia Arboleda nos pregunta, que también lo mencionaste, que sería como la primera pregunta con la cual debimos abrir como este espacio. ¿Cuál fue el motivo principal que desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania? Nos pregunta Patricia, como para que nos No clarifiques quería, mucho claro, más. no quería profundizar en eso porque eso, claro, eso es un tema en sí mismo. Ujú. Pero bueno, hay que entender que sí, bueno, para entender el conflicto en Ucrania quizás habría que remontarse más allá de 10 años, pero realmente el conflicto en Ucrania tiene mucho que ver, bueno, sobre todo la participación de Rusia en este conflicto tiene mucho que ver con la ruptura de los compromisos después del fin de la Guerra Fría, de la no expansión de la OTAN hacia el este, algo que sí se produjo, también de los cambios internos dentro de la política rusa. Hemos visto cómo Rusia inicialmente pretendía acercarse o aproximarse a la OTAN, pero fue absolutamente rechazada por la OTAN, que ya lo consideraba un país más a expoliar. Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, fue puesto en venta prácticamente entero, Ucrania también. Eso generó también muchas contradicciones internas, la creación de los famosos oligarcas y un expolio sin precedentes. Esto empieza a cambiar en Rusia, pero no empieza a cambiar en Ucrania. En Ucrania ya venían de varios golpes y de varias situaciones provocadas por estos movimientos de los oligarcas que jugaban a apostar por un lado hacia el mercado europeo y por otra parte hacia el mercado ruso, y esto en un momento llega a generar un conflicto de carácter interno que es utilizado o es potenciado desde fuera, de enfrentar pues esa Ucrania más europea con esa Ucrania más rusa. Ucrania es un país que tiene mucha diversidad cultural, lingüística, y que por lo tanto incendiar con esta cuestión pues generó lo que generó el golpe de estado del Euromaidán, que conllevó una persecución hacia, bueno, no solamente hacia los rusoparlantes, sino también hacia otras minorías del país, como el caso de los gitanos o de la zona, que no recuerdo cómo se llama el nombre, pero que vienen de Hungría, también otras minorías que hay por el país, y esto generó un conflicto civil inicialmente. De ahí viene toda la cuestión del Donbass, de Crimea, cómo se empiezan a surgir esas repúblicas populares, se independizan y esa guerra se mantiene durante todos estos años, pero se mantiene de bajo nivel. Lo que ocurre y lo que acelera el proceso en 2022 es que esa guerra de bajo nivel empieza a adquirir otro nivel y empiezan a producirse un aumento de la venta bueno, del apoyo armamentístico a Kiev, y se plantea que va a haber o que se va a producir un ataque directo contra Donbass, que sería un genocidio como el que hemos vivido en Gaza. O sea, no hubiese sido otra cosa. En medio de esa situación y bajo el temor también de su seguridad nacional, porque hay una amenaza previa de que se podían instalar armas de largo alcance desde el territorio del Donbass, es decir, desde muy cerca de Moscú. Eso lleva a que Rusia acabe decidiendo hacer algo que no había hecho hasta ese momento, que era entrar directamente en Ucrania. Esto es que es muy complicado sintetizarlo mucho esto, porque es realmente un Sí, tema sí, largo. y el tiempo no los da tampoco para hacerlo. Pues Pero si bueno, quieres, en ve general cerrando con unas... Ujú. es un conflicto que sobre todo lo que pone sobre la mesa era lo que comentaba antes, la necesidad de romper toda posibilidad de una construcción euroasiática que conecte desde China hasta Europa. Y esto se puede hacer atacando a China
directamente y tratando de separar a China y a Rusia, que ha sido la estrategia de Trump, o tratando de separar a Europa y a Rusia, que ha sido la estrategia de Biden. Y esto ha sido un poco en resumen, ¿no? Listo, muy bien. Bueno, entonces con esto terminamos el primer bloque, nos vamos al receso, un receso de 5 minutos, regresamos entonces sobre la una, como para que vayan, tomen un cafecito, tomen agüita, entonces nos vemos en 5 minutos. Entonces ya regresamos para nuestro segundo bloque. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muy bien, estos 5 minutos han pasado como muy rápido, pero bueno, yo creo que lo que llevamos hasta el momento por parte de Carmen ha sido muy claro y en este segundo bloque Carmen va a abordar o nos va a dar a conocer acerca de la historia y el rol de América Latina en ese escenario mundial o en ese escenario de las relaciones internacionales, que también es supremamente importante y nos va a poner en contexto y se va a conectar muy bien con lo que nos ha presentado hasta el momento. Entonces, Carmen, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, adelante, Carmen, tienes la palabra. Bueno, vuelvo a compartir pantalla, espero hacerlo bien esta vez. Sí, seguramente que sí. Sí, presentación. Vale. Bueno, ahora este segundo bloque, historia y rol de América Latina en las relaciones internacionales hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros días. En primer lugar, vamos a hablar del tema del multilateralismo, que como he dicho antes, es un concepto que tiene historia, ¿no? Tiene un origen. El origen se remonta a la Ilustración y al liberalismo político, con autores como Immanuel Kant y su ensayo sobre la paz perpetua de 1795, donde él proponía un sistema de paz entre estados mediante espacios de encuentro multilateral. Hay que tener en cuenta que, claro, los estados a los que se refería Kant eran los estados europeos en esa época, pues debido al colonialismo y a otros elementos. Surge como respuesta, además, en un contexto de guerras europeas que cubrieron toda esta época y con un enfoque desde el racionalismo y además bastante optimista, porque según la teoría de Kant, simplemente encontrando un espacio de diálogo, pues iban a resolver los problemas, que había que hablar y punto, ¿no? Claro que Kant todavía no sabía cómo se iba a configurar el mundo, cómo se iba a configurar de manera tan desigual como para que esto realmente fuese una falacia. Él tenía buena intención, así que dejémoslo ahí. Por otra parte, se considera el primer evento multilateral, se considera el Congreso de Viena de 1815. Este congreso es un congreso de carácter reaccionario, antirrevolucionario, de las potencias eh, europeas que estaban tratando de combatir lo que era el liberalismo, ¿no? Que en aquel momento era pues, la apuesta avanzada. Entonces hay que tener en cuenta que pese a ese carácter antirrevolucionario fue la primera muestra de un escenario donde distintas potencias se reúnen y se encuentran para configurar pues, un planteamiento compartido. Es curioso porque entre los autores que más han estudiado esta etapa, las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, se destacan figuras como Henry Kissinger. Es decir, dentro de los actuales, bueno, ya ha muerto, pero recientes, de los actuales estrategas geopolíticos del mundo occidental, han tenido siempre muy presente la idea del multilateralismo desde desde ese momento, incluso desde ese planteamiento de alianza entre naciones. Sin embargo, vamos a las críticas hacia ese multilateralismo que se plantea y que, como he dicho, es muy optimista por parte de Kant, pero también es muy iluso. El mundo, tal y como hemos planteado, el modo de producción capitalista, al desarrollarse, se desarrolla en base a la división internacional del trabajo y de la producción. Los estados no son iguales y, por lo tanto, los escenarios que se han ido generando, esos encuentros multilaterales, han estado atravesados por esas desigualdades. En ese sentido, existen múltiples críticas hacia estos conceptos idealizados por parte de distintos autores marxistas que han profundizado en ese desarrollo del capitalismo internacional y cómo eso también ha generado ese centro y esa periferia, esa relación de dependencia y esa jerarquía entre las naciones.
y que sin transformar eso, los espacios multilaterales pues van a ser, al fin y al cabo, simplemente la escenificación del poder y no la escenificación del diálogo, que es lo que desgraciadamente vemos en la actualidad. En ese sentido, sí vemos que hay una transformación del concepto en el contexto actual. Actualmente, cuando oímos hablar de multilateralismo, cuando oímos hablar de multipolarismo, lo que estamos viendo es un enfrentamiento con el mundo unipolar construido tras el fin de la Guerra Fría. ¿Qué es el mundo unipolar? El mundo unipolar es un mundo liderado por Estados Unidos bajo el paraguas de sus aliados internacionales, que son las grandes potencias europeas, muchas de ellas, la mayoría, tradicionalmente potencias coloniales, todos países imperialistas, y que están, digamos, dentro de ese centro del desarrollo del capitalismo y que todos realmente comparten ese expolio hacia los países de la periferia. Entonces, este sería el mundo unipolar y este es el mundo que está siendo cuestionado. Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de multilateralismo hoy y no exactamente al concepto de Kant. Sin embargo, si nos fijamos, todos los líderes actuales se dicen representantes del multilateralismo y por eso es importante profundizar en el concepto y entender que el multilateralismo, cuando es defendido por unos o por otros, a veces no significa la misma cosa, porque no está enfrentando esta cuestión de esa desigualdad que actualmente existe entre las naciones. En ese sentido, las teorías, aparte de todo lo que estábamos hablando, también las teorías de la dependencia han trabajado mucho sobre esta cuestión, con libros muy importantes como el de Rui Mauro Marini, que hace un par de años cumplió 50 años, por lo tanto ni siquiera es reciente, y que recomiendo para profundizar sobre por qué el multilateralismo inocente de Kant, vendido actualmente, realmente es una falacia, y hay que plantearlo desde la perspectiva de romper con el mundo unipolar, que realmente lo que significa es romper con la dinámica del centro y la periferia y, por lo tanto, con las relaciones de dependencia histórica que han condenado a la mayor parte del planeta a estar subordinado a los intereses de una minoría. En ese sentido, América Latina y su rol en el multilateralismo es clave, porque como decía anteriormente, si en algún sitio surge por primera vez la necesidad de plantear ese combate hacia todas estas cuestiones, fue precisamente en los tiempos recientes, fue precisamente con el inicio de los llamados gobiernos progresistas o populares y los planteamientos primero de integración regional. Esos planteamientos de integración regional, también en relación a las preguntas que se hacían anteriormente, estaban buscando precisamente consolidar un desarrollo económico, una soberanía económica que pueda garantizar una soberanía política y que por lo tanto puedan generar escenarios de encuentro multilateral, es decir, con presencia de más de dos estados, donde los estados tengan garantías de estar en igualdad de condiciones. Actualmente, desgraciadamente, eso no es así. Bueno, y ahora voy a un recorrido breve sobre las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que América entera fue colonizada, como ya sabemos, y después se llevan a cabo pues, distintos procesos de independencia. Los procesos de independencia supusieron, como es lógico, una desarticulación del sistema económico colonial o de los vínculos económicos previos. En ese sentido, se desmembran los circuitos comerciales anteriores vinculados al Imperio Español o al Imperio Portugués, dejando a nuevos estados dejando a estos nuevos estados en una posición de dependencia hacia nuevas potencias. En ese sentido, la integración en el mercado mundial de los países latinoamericanos se produce en un contexto de auge del capitalismo británico, de auge de lo que va a ser el Imperio Británico. Y será el Imperio Británico el primero o la primera potencia no tradicional que empezará a cubrir los circuitos comerciales dentro de América Latina, sobre todo de Latinoamérica, de Sudamérica. En ese sentido, cabe destacar que Lenin, en el imperialismo fase superior del capitalismo, hablaba de los países que eran formalmente independientes, pero que
en la práctica no lo eran, poniendo de ejemplo a Argentina, a la que consideraba una colonia comercial británica. Estamos hablando de principios del siglo XX. Esta era la situación a principios del siglo XX, por lo que se ve que esa independencia no se da de forma real, sino que simplemente se da de forma formal debido a esa dependencia de carácter económico. Desde el siglo XVI, la región se había integrado en el mercado mundial, aun cuando todavía era parte de las colonias españolas o portuguesas. Sin embargo, esa integración ya se da como desde una forma subordinada a través de la venta de metales y de materias primas, consolidándose así el inicio de esa división internacional del trabajo y de la producción que estamos hablando. Autores como Agustín Cueva, que es ecuatoriano, si no recuerdo mal, mencionan que precisamente estas relaciones de dependencia se marcan previo al desarrollo del capitalismo pleno, es decir, en toda esa etapa colonial previa ya se están generando las condiciones para favorecer un estado de dependencia y a favorecer esa subordinación económica que finalmente se traduce como una subordinación política. En ese sentido, Gran Bretaña, como he dicho, se va a convertir en el principal actor económico de los países recién liberados. Gran Bretaña apoya las independencias de los países latinoamericanos para obtener ventajas comerciales. Hay que decir que España también había apoyado a Estados Unidos, a la revolución de las 13 colonias en su momento, y que es normal dentro de las lógicas del enfrentamiento geopolítico de ese momento histórico. Pero esto, a diferencia de España, que era un imperio en decadencia, Gran Bretaña lo utilizó para ascender, porque era un imperio emergente en esos años. En ese sentido, Estados Unidos, que también estaba empezando a emerger durante esos años, comienza una pequeña competición con sus antiguos colonizadores, es decir, con los británicos, dentro del territorio americano. Y de ahí surge la famosa doctrina Monroe. La historia de la doctrina Monroe, América para los americanos, que todos conocemos, viene del contexto, primero en España, en la mayor parte de las independencias en Latinoamérica se producen de forma paralela a lo que en España es el trienio liberal del general Riego, que duró que duró esos años, esos 3 años, y que fue un intento de modernización y de revolución liberal en España, y esto es completamente desarticulado por una invasión de esas fuerzas reaccionarias europeas con los 100.000 hijos de San Luis, lo que supone la vuelta del absolutismo en este caso, a España. En ese contexto, Reino Unido solicita a Estados Unidos una declaración conjunta que impida que el absolutismo reintegrado dentro de España intente reclamar los países que ya se han independizado en Latinoamérica. Estados Unidos, en ese caso, es más rápido que los ingleses y hace una declaración en solitario, que es la famosa doctrina Monroe, que es el América para los americanos, que por una parte significa evidentemente un rechazo a que España pudiera solicitar nada, pero también buscaba amarrar las manos, en este caso de los británicos, y dejarlas libres al control y a la dominación de los Estados Unidos de América. Es decir, es una teoría de claro componente expansionista y que considera que precisamente Estados Unidos es quien va a tener que dominar todo el continente. Busca, como he dicho, ese freno a los europeos, pero sobre todo ese freno a los británicos. Durante el siglo XIX, Estados Unidos había consolidado su dominio en el continente mediante distintas anexiones territoriales, como es el caso de la Florida, en este caso en un enfrentamiento con el Imperio Español todavía, de los territorios de México que se anexiona, que es prácticamente la mitad del actual Estados Unidos, o Alaska, que fue comprada, en este caso a Rusia, o también el caso de Luisiana, que se la compraron a Francia. En cualquier caso, como vemos, tanto Rusia como España como Francia, en esa guerra, en este caso contra ese imperio emergente británico, apoyan a las 13 colonias en ese expansionismo, y Estados Unidos utiliza ese apoyo internacional por un lado y el hecho de haberse independizado
con ventaja con respecto al resto de los países americanos para tratar de imponerse desde el primer momento en el contexto continental, convertirse en el hegemón y convertir a América Latina en ese patio trasero que siempre ha defendido tener. Hasta principios del siglo XX, sin embargo, América Latina tiene fuertes vínculos comerciales aún con Europa, con Gran Bretaña, como he dicho, pero también con Alemania o con Francia, y también otros tipos de vínculos. Cuando surgen la necesidad de los nuevos estados de construir sus ejércitos nacionales, después ya de esos ejércitos populares de la independencia, países como Chile o Argentina solicitan la ayuda de Alemania, y tanto el ejército chileno como el ejército argentino van a formarse, van a recibir armamento por parte de Alemania. Esto va a ser clave en la Primera Guerra Mundial para comprender por qué tanto Chile como Argentina se mantuvieron neutrales, porque si bien sus intereses económicos estaban vinculados con los británicos, tenían también esa relación o ese vínculo militar con Alemania. Entonces tenían que mantener de alguna manera ese equilibrio entre ambas relaciones, que además lo consiguieron mantener y se beneficiaron bastante. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial, como he dicho, sí va a marcar el inicio del dominio estadounidense en la región, porque el cierre de los circuitos comerciales con Europa va a facilitar un desarrollo a lo interno. Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido con las minas de estaño de Bolivia. El estaño boliviano era prácticamente un monopolio en manos de los británicos, pero cuando inicia la Primera Guerra Mundial, esto genera que los británicos, por una parte, tengan más interés en otro tipo de recursos que en el estaño, y que además, con el cierre del puerto de Hamburgo, es decir, con las limitaciones dentro del mercado europeo, se produzca un exceso de oferta del estaño, y por lo tanto no hay interés en desarrollar o en seguir profundizando esas relaciones comerciales con Bolivia. Y esto va a llevar a que Estados Unidos aproveche esta situación para hacerse o para controlar el mercado del estaño boliviano, a cambio de que Bolivia, que estaba desesperado en medio de esta situación, que el Estado boliviano limitase todos los beneficios aduaneros que tenía en relación a esta exportación. Esto va a conllevar, entre otras cosas, el inicio de una deuda externa que aún mantiene a Bolivia subyugada a los intereses estadounidenses. Es decir, Estados Unidos se puede decir que aprovechó la guerra para quedarse con Bolivia, y como esto ocurrió en distintos países más. Países que hasta entonces habían estado vinculados a Gran Bretaña y que ahora, a nivel económico, estaban vinculados a Estados Unidos, y que además, a nivel político, también iban a subordinarse a ellos. Y ahí vamos a lo que mencionaba antes. Si bien toda la zona de Centroamérica, México y el Caribe ya estaba bajo influencia estadounidense, como había mencionado al principio con esa declaración del gobierno cubano para entrar en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial vamos a ver cómo Estados Unidos empieza a consolidar su presencia en Sudamérica. Y esta presencia en Sudamérica va a ir en ascenso a partir de este momento, aprovechando también las contradicciones que se están generando dentro del contexto de Europa, y también dentro de la guerra de rapiña, de la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra, Francia y otras potencias europeas tratan de repartirse y de controlar África y Asia. Ese traspaso del interés de los países imperialistas europeos hacia esa zona del mundo deja las manos disponibles, a las manos libres, para que la doctrina Monroe se pueda seguir consolidando a partir de este momento. Y así vamos al siguiente punto, es el reflejo de las relaciones internacionales latinoamericanas a través de cuál ha sido su participación en los distintos organismos multilaterales que han existido hasta ahora. El primero de ellos es la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es la primera ONU, o sea, la primera vez que se trata de hacer un organismo de carácter multilateral donde estén presentes todos los estados. No es así, o sea, realmente están presentes algunos estados, porque hay que tener en cuenta que en ese momento, como he dicho, era el inicio de la gran fase colonizadora de África o de Asia. Y por lo tanto, esta participación más amplia
se limita al continente americano y a Europa. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la participación de América Latina dentro de la Sociedad de Naciones se da prácticamente desde el inicio. Varios países latinoamericanos son fundadores de la Sociedad de Naciones, como son Brasil, Perú, Bolivia, Cuba, que habían sido beligerantes dentro de la Primera Guerra Mundial, y también otros que habían sido neutrales, como Argentina o Chile, también Colombia, y otros que se unieron después, como México o Costa Rica. Hay que tener en cuenta que la Sociedad de Naciones, no todos los socios eran iguales. Había socios miembros permanentes y los demás que eran miembros secundarios, digamos. Brasil trata desde el principio de convertirse en un miembro permanente, considerando que su participación en la Primera Guerra Mundial le había otorgado, la capacidad de convertirse en esta figura. Sin embargo, es rechazado de forma sistemática, cuando otros países que incluso habían perdido esa guerra, como Alemania, sí acaban entrando, incluso teniendo en cuenta que países como Estados Unidos nunca llegan a entrar. No entran porque el Congreso de Estados Unidos se niega a participar en la Sociedad de Naciones. Pero, teniendo en cuenta que había sitios libres, por así decirlo, esto afectó mucho a Brasil, y Brasil llega a decidir, o sea, decide abandonar el organismo en el año 1928, considerando que no le han concedido ese estatus de miembro permanente que Brasil consideraba merecer. Por otra parte, otros países latinoamericanos como Honduras, Nicaragua, Guatemala, tienen que irse de la Sociedad de Naciones porque no pueden pagar las cuotas que esta asociación impone, lo que también demuestra que efectivamente no están todos los países en igualdad de condiciones. Y por otra parte, Chile también deja esta organización en el año 1938, señalando la falta de atención a lo que llamaron los países pequeños, es decir, los que no eran las grandes potencias, y cómo cuando querían abordar algo dentro de este organismo eran sistemáticamente olvidados por él mismo. Entonces vemos cómo esa Sociedad de Naciones, ese primer organismo multilateral, dejaba claro, no solamente como en la actualidad, o sea, no solamente por los hechos, sino incluso en las formas, que había países de primera y de segunda, y cómo los países latinoamericanos fueron maltratados por este organismo al punto que muchos de ellos decidieron abandonarlo precisamente por esta situación. Aunque la Sociedad de Naciones parecía buscar la paz y la equidad y todos estos elementos que siempre nos dicen y que defendía Kant, lo que se ve es que predominó la influencia de las grandes potencias y simplemente fue un reflejo del poder real que se manifestaba también en ese dominio económico y en ese dominio político que aún se mantenía sobre los estados formalmente independientes latinoamericanos, pero que seguían estando atravesados por otras formas de dominación. Así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se produce primero una neutralidad generalizada, que cambia casualmente cuando Estados Unidos entra en el conflicto. En 1939, la Conferencia de Panamá establece la neutralidad conjunta de los países latinoamericanos. Sin embargo, como he dicho antes, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, países como Panamá, Cuba o Brasil declaran la guerra al eje, permitiendo además la instalación de bases militares estadounidenses. Esto también implica a otros países. Brasil, como he dicho, envía tropas al frente europeo. México participa también en la batalla de Luzón y por su parte Argentina y Uruguay permanecerán neutrales durante gran parte del conflicto, pero obtendrán importantes beneficios económicos hasta que declaran la guerra ya en 1945, pero yo creo que para entrar en Naciones Unidas de los primeritos. Y en este contexto hay otro beneficiado que ya lo hemos mencionado antes, que es Venezuela. En Venezuela en estos años estaba en pleno boom del auge petrolero, también existía un bloqueo contra México impuesto por Estados Unidos por la nacionalización del petróleo que había desarrollado la Revolución Mexicana. Entonces esto beneficia a Venezuela y sobre todo porque además con el inicio del conflicto mundial Reino Unido pierde el acceso a determinadas zonas asiáticas y de Oriente Medio y por lo tanto el único petróleo al que se puede acceder con relativa facilidad es el petróleo venezolano, convirtiéndose en clave
para los esfuerzos militares del bando aliado. Esto va a llevar a la operación Neuland en 1942, donde submarinos nazis alemanes atacaron a buques petroleros venezolanos en el Caribe. Esto siempre ha sido una de las cuestiones, la de los submarinos nazis en el Caribe, pero efectivamente ahí estuvieron y atacaron, y como constatan distintos hundimientos, el más famoso el del Monagas, que era un buque venezolano. En respuesta, Venezuela sí va a participar, o sea, sí va a entrar directamente en el conflicto, imponiendo incluso medidas contra ciudadanos y bienes alemanes en Venezuela. Es decir, realmente, salvo otros países, sí podían hacer más. Sí que se ve en este momento, igual que en la Primera Guerra Mundial era un seguidismo claro hacia las políticas desde fuera, sí que vemos cómo hay potencias que están buscando ya un protagonismo, donde destacan Brasil y México, y donde también va a destacar Venezuela, porque Venezuela empieza a estar implicado de una forma directa, en este caso a través de su propio desarrollo, de su propia industria petrolera, pero que al final le lleva a convertirse en una fuerza beligerante y una fuerza que es atacada, además, de forma directa por los nazis. Esto va a llevar al fin de la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos, lleva al surgimiento de Naciones Unidas. La ONU surge también ya con el aprendizaje del fracaso de lo que fue la Sociedad de Naciones y como respuesta a este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, si la Sociedad de Naciones no había funcionado, como ya sabíamos, como se manifiesta en la ida y la partida de los países latinoamericanos de ese foro, también si se constató de una forma más cruenta con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que demostró que efectivamente no era un foro donde se hubiera resuelto y se había conseguido la paz perpetua que quería Kant. Entonces surge la ONU, donde de entrada se plantea que no va a haber miembros de primera y de segunda, pero que sin embargo sí que establece un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y la URSS, que van a tener un derecho al veto. Si nos fijamos, estos países, salvo China, son países europeos. Estados Unidos me diréis que no es europeo, pero simplemente porque está en otro continente, pero tiene todas las características de un país europeo. Y eso también va a generar cierta controversia. ¿Dónde está el resto del mundo representado dentro de ese Consejo de Seguridad? Entonces hay que tener en cuenta que de por sí ya Naciones Unidas, aunque mejora algunos elementos que estaban presentes como déficit claros en la Sociedad de Naciones, sigue manteniendo esa estructura de ser un organismo nacido de una victoria tras una guerra. Entonces, donde los vencedores se imponen sobre el resto y los vencedores al final son las grandes potencias. Donde una vez más se pone de manifiesto un mundo completamente desigual, donde todas las naciones no están representadas de una forma equitativa dentro de estos organismos y por lo tanto estos organismos acaban por ser instrumentos bajo el dominio del poder y no bajo el dominio de la justicia. Te puedes imponer siempre y cuando cuentes con el poder suficiente para ello. Sin embargo, Naciones Unidas traerá cosas positivas como la consolidación de los movimientos de descolonización a nivel mundial, que además van a ser apoyados por todo el desarrollo de la Unión Soviética y del bloque socialista, por la creación de movimientos como el de países no alineados, por el surgimiento del tercer mundo como sujeto político, que son los antecedentes del sur global que hablamos hoy en día, pero que también empiezan a constatarse y a desarrollarse durante esos años, y que también de alguna manera cuentan con el apoyo de Estados Unidos en algunos de los casos, porque para Estados Unidos es una forma de enfrentarse a sus rivales, a sus adversarios imperialistas, que son las potencias coloniales europeas y Japón, a los que ya de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial había subyugado precisamente por la situación derivada de la guerra. Volviendo a América, volviendo también una última mención en relación con Naciones Unidas, es cómo sigue desarrollándose el mayor protagonismo, insisto, de dos países fundamentalmente, que son México y Brasil, dentro de los organismos multilaterales, como vemos hoy en día. México, en el contexto del surgimiento de Naciones Unidas, se va a convertir, va a tener un papel destacado dentro de la ONU, influenciando sobre todo en temas como fue la Guerra Civil Española y el franquismo. México nunca va a reconocer
el régimen de Franco en España y va a intentar en Naciones Unidas ejercer una influencia de apoyo a los miles de refugiados españoles que se encuentran en México. Esto es interesante para entender también determinadas posiciones actuales de México. México ha retomado en la actualidad esa tradición que ha tenido a nivel histórico de acoger al refugio político que normalmente es tratado como un paria por las grandes potencias. Ha ocurrido con Pedro Castillo, ocurrió también tras el golpe de Estado en Bolivia, pero esto no es nuevo en México. México ya lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial y México se destacó por tener esa política independiente, esa política internacional autónoma, hasta la llegada de los llamados gobiernos neoliberales, o podemos decir hasta la época final de su historia, pero hasta entonces esto era la política tradicional mexicana. Y esto es lo que estamos viendo que vuelve, y esto es importante entenderlo en el actual contexto, cómo ese México que se destacaba a nivel internacional y que además representaba esas políticas autónomas, está volviendo a reforzarse. Para comprender por qué México es así, hay que entender lo que mencionaba antes. México es bloqueado después del triunfo de la Revolución Mexicana y México además es el primer país de América en general, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, que establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siendo el país que más años, de forma continuada, ha mantenido relaciones con la Unión Soviética primero y con Rusia después. Esto también es importante para comprender también las dinámicas actuales y las relaciones históricas que hay entre determinados países latinoamericanos y países como Rusia. Bueno, seguimos. Vale. La Guerra Fría también tiene un papel importante y un desarrollo interno dentro de América Latina. En 1947, que inicia esta Guerra Fría, esta búsqueda de Estados Unidos de acabar con ese desarrollo de la primera revolución socialista triunfante, que es la Unión Soviética, y sobre todo ese miedo al contagio y a la extensión y a la creación de nuevas revoluciones por todo el mundo, en el caso de América Latina aparece como una forma renovada de la doctrina Monroe a través de la doctrina Truman, que es el América para los americanos versión anticomunista. Y esto va a suponer una dominación de Estados Unidos en América Latina a través de distintos golpes y de distintas injerencias en los asuntos internos de Latinoamérica bajo la excusa de combatir al comunismo para evitar el desarrollo soberano de los países latinoamericanos. Ya en esta época podemos decir que América Latina estaba consolidada como el patio trasero de Estados Unidos en su mayoría. Esto también se conlleva la creación de organismos regionales como el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, o la OEA, la Organización de Estados Americanos de 1948, bajo la Carta de Bogotá se consolidan como organismos de clara influencia de los intereses de Estados Unidos. Sirva para comprenderlo, para comprender hasta qué punto estos organismos desde el principio servían a estos intereses, lo ocurrido en el año 1954 en Guatemala, cuando se derroca el gobierno de Jacobo Arbenz, que había tratado de llevar a cabo una reforma agraria que iba en contra de los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company, actualmente llamado Banana, por eso el dibujo, y que supuso, como he dicho, el derrocamiento de Arbenz para poder garantizar los intereses de esta multinacional bananera, que llevó a la creación o a la consolidación de ese imaginario de las repúblicas bananeras, es decir, de las repúblicas o de los países que estaban bajo la dominación de esta multinacional estadounidense, bajo, por supuesto, la supervisión del gobierno y del ejército de los Estados Unidos y también de la CIA. Paralelamente, mientras esto ocurría, la Organización de Estados Americanos, la OEA, miraba hacia otro lado, pero no fue así cuando solamente 5 años después, en 1959, triunfa la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana lleva, entre otras cosas, a la nacionalización de la United Fruit Company en Cuba y, por lo tanto, a que Cuba dejara de ser de forma directa una república bananera bajo la dominación estadounidense, y también conlleva
que Cuba en el año 1962 sea expulsada de la Organización de Estados Americanos. Es decir, si bien Estados Unidos podía dar un golpe en Guatemala sin ningún tipo de consecuencias para este organismo expulsa a un país miembro como era Cuba por tratar de hacer una revolución que iba en contra de los intereses de dominación estadounidense y, por lo tanto, del sistema general de dominación que había establecido Estados Unidos a nivel histórico con los países latinoamericanos y el modo de producción capitalista en sentido general con los países de la periferia. Durante la Guerra Fría, además, Estados Unidos respalda golpes de Estado o los impulsa y dictaduras en distintos países como Guatemala, he dicho antes, Chile, Argentina, Brasil o Nicaragua, y consolida así su influencia regional. Sin embargo, las críticas a la OEA no se limitan a ese periodo. Recordemos cuál fue el rol destacado que tuvo este organismo en el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019 y también cómo otros países que han tratado de llevar un camino soberano han tenido que finalmente abandonar este organismo, como ha sido el caso de Nicaragua o de Venezuela recientemente. Afortunadamente, en los últimos años vemos cómo surgen nuevos organismos regionales que están enfrentando, que están construyendo una alternativa a estos organismos viciados, a estos organismos del pasado, a estos organismos marcados por la subordinación, destacándose sobre todo la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de 2010, donde, como he dicho antes, creo que en la actualidad está ganando mucho liderazgo, sobre todo México. Y así vamos al reverso de estas relaciones internacionales en América Latina, el latinoamericanismo. En ese sentido, Simón Bolívar impulsa ya la idea de una estrategia colectiva en el Congreso del Istmo en Panamá en el año 1826. Ahí se plantea la necesidad de una integración o de una unión de los pueblos latinoamericanos y caribeños para poder garantizar su desarrollo, su independencia y su soberanía. Realmente fue complicado porque, como sabemos, tras Simón Bolívar vinieron todas las guerras caudillescas, la división de la Gran Colombia, creando distintos estados, el enfrentamiento entre los distintos países y también ese aprovechamiento que desde fuera hicieron tanto potencias europeas como el vecino del norte, Estados Unidos, para evitar toda emancipación real de estos países. Pero este concepto vuelve a renacer a finales del siglo XIX como resistencia no solo al colonialismo europeo, sino ya también a ese expansionismo estadounidense, con obras clave como las de José Martí o las de José Enrique Rodó. Y se empieza a defender también una nueva idea, una idea diferente de lo que llaman Nuestra América, donde se defiende el mestizaje, el progreso social, la ruptura con el subdesarrollo y también esa dependencia colonial, donde se profundiza en esa idea de unidad, en esa idea de integración y donde se van marcando las líneas hacia un recorrido que va a seguir manifestándose en distintos episodios. En ese sentido, durante el siglo XX se producen distintas revoluciones en América Latina, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista. También gobiernos revolucionarios como el de Salvador Allende en Chile, que son esfuerzos emancipadores y que siguen manteniendo viva esa estrategia de emancipación social, política, popular de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, esto va a ser contestado por Estados Unidos con agresiones de todo tipo, como el bloqueo contra Cuba, como también la Operación Cóndor en el Cono Sur, que llevó a la implementación de distintas dictaduras, incluso a experimentos económicos de ese impulso neoliberal que llaman en países como Chile, y que aún hoy todos estos países padecen las consecuencias derivadas de estos experimentos dictatoriales del capital en América Latina. Después, sin embargo, realmente lo que vemos es cómo el inicio del siglo XXI aparecen nuevos actores emergentes de un proceso emancipatorio y surgen gobiernos populares en Venezuela,
en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador y otros países refuerzan la unidad regional y promueven cambios verdaderamente rupturistas. Así surge el ALBA en respuesta al ALCA, que era un nuevo acuerdo de libre comercio que pretendía sumir a los pueblos de América Latina otra vez bajo la espada y el yugo estadounidense hasta desangrarlos. Y se empiezan a defender principios de cooperación, de solidaridad, de desarrollo regional frente al dominio estadounidense, pero también frente al panorama internacional. Y es aquí donde el multilateralismo empieza a resignificarse en América Latina, dando pie también a una forma nueva de entender las relaciones internacionales que va a empezar a estar presente en los debates a nivel internacional. También supone un resurgimiento de lo que, de lo que fue en su momento el tercer mundo como sujeto político, ahora denominado sur global, que va a empezar a desarrollarse y a consolidarse también en otras partes del mundo, como vemos actualmente en los golpes populares en el Sahel, en África, como vemos también en Asia y en las alianzas regionales que se van desarrollando, como la Organización de Cooperación de Shanghái, el rol que está adquiriendo China también a nivel internacional, que están generando un nuevo escenario donde toda esa mayoría silenciosa que había estado presente, pero que había sido postergada, como diría Sandino, empieza a tener un mayor protagonismo dentro de las relaciones internacionales. En ese sentido, bueno, sí hemos visto que efectivamente este movimiento popular en América Latina también ha tenido momentos de reflujo. Durante las administraciones de Obama y de Trump, por ejemplo, vimos cómo hacían caer al gobierno de Honduras, de Brasil, de Bolivia y de otros países con golpes de Estado clásico a través de otros mecanismos como el lawfare, guerras económicas contra Venezuela, contra Cuba, y cómo se intensifica también el enfrentamiento regional que antes se mencionaba. Por ejemplo, la creación del Grupo de Lima, que es una forma de crear o de seguir utilizando la división interna en contra de los propios pueblos latinoamericanos. Y ya para concluir, como a modo de conclusión, quería plantear que que efectivamente América Latina y el Caribe están siendo precursores de la creación de un nuevo orden multilateral. Lo están siendo y además no solamente en base a las actuaciones recientes, sino que como he tratado de forma breve de expresar, hay un hilo histórico, hay un correlato y una construcción de este nuevo orden mundial multilateral planteada desde el inicio de las naciones latinoamericanas. Por otra parte, esto nos lleva a un segundo punto. Existe una total coherencia entre los procesos internos regionales que se están dando en América Latina y las transformaciones internacionales. Y en ese sentido también en los posicionamientos políticos mayoritarios en relación al conflicto de Ucrania. Es decir, es normal que una América Latina inserta dentro de esta pugna internacional defendiendo unas nuevas relaciones internacionales no vaya a ser súbdita de las imposiciones de Estados Unidos o de la Unión Europea como lo era anteriormente, porque el contexto actualmente es otro. Por otra parte, la soberanía política no va a llegar sin la soberanía económica y la multipolaridad es incompatible con la dependencia. Este principio también queda claro en este nuevo resurgir del concepto de multilateralismo, donde no solamente se habla de relaciones políticas o diplomáticas, sino también de una democratización de las relaciones económicas. Y finalmente, América Latina y el Caribe se refleja una agudización de la lucha de clases, donde las oligarquías o las élites que se han creado son fruto de ese modelo de dependencia. Son, como el caso de Milei o de otros gobiernos que se han hablado, son fruto de mantener la dominación o subyugar a esos pueblos para beneficio de potencias o de grandes potencias extranjeras. Mientras que lo que estamos viendo es cómo los gobiernos que surgen de los movimientos populares sí que se consolidan como una vanguardia para una transformación interna, pero también para la transformación que estamos viendo y que se constata en las relaciones internacionales. Y con esto terminaría. Carmen, muchísimas gracias por tu presentación, me ha parecido supremamente clara y bueno, evidencia como ese proceso
de transformación a lo largo de los últimos años y a lo largo de las últimas décadas, así como pues América Latina o los diversos países que integran América Latina, pues han sido casi fichas dentro de ese ajedrez bipolar que se planteó eh, durante unas décadas atrás. Pero vemos también cómo América Latina puede ser parte de la posibilidad de nuevos escenarios para generar pues otras formas de comprender la realidad. Y lo que tú dices es muy cierto, no se puede hablar de independencia política si no se habla o si no se concentra o no se genera pues una independencia pues económica de esas potencias tradicionales. Tenemos dos preguntas. eh, una de ellas la plantea Daira Cuero, que dice cómo Estados Unidos, siendo una colonia, llegó a ser una potencia mundial. Es una gran pregunta porque además yo también me la he hecho varias veces. Bueno, Estados Unidos tenía todas las características para poder convertirse en una gran potencia. En primer lugar, efectivamente consigue su independencia antes que el resto de los países latinoamericanos, lo que le lleva a aprovechar esa circunstancia en su beneficio. Después, a nivel interno, en los propios recursos que tiene Estados Unidos, también incluso el desarrollo fluvial, como utilizando todos esos afluentes del río Mississippi, conectó muy bien el país. También hubo unas buenas conexiones a nivel ferroviario y supo plantear un desarrollo desde el principio que garantizaba su propio desarrollo interno, pero también que le ha facilitado un desarrollo primero regional a través de lo que he dicho y después a nivel internacional por todas estas circunstancias. Realmente, si había algún lugar que podía haberle hecho sombra a Estados Unidos, hubiese sido la Gran Colombia de Bolívar, que tenía características similares o incluso más. Pero efectivamente tenía 50 años de desventaja con respecto a la independencia y fue completamente aniquilado en gran parte por Estados Unidos. Pero sí, no es que un país que haya sido colonia no pueda convertirse en una gran potencia, Estados Unidos en un caso, pero para que eso pueda darse tienen que darse otras circunstancias. También Estados Unidos fue muy beneficiado, como hemos mencionado, por la pugna geopolítica del momento, es decir, por el apoyo que otras potencias como Francia, Rusia o España le dieron a Estados Unidos en contra, en este caso, de los británicos. Hay varios elementos ahí, pero efectivamente, sí, yo creo que solamente la Gran Colombia le podría haber hecho sombra, pero no pasó. No pasó, definitivamente. Blanca Ortiz nos pregunta, ¿qué opinión tienes acerca del Grupo de Puebla? Bueno, a ver, intentar ser muy diplomática con todo. Surgen distintos posicionamientos dentro de los que han sido, que se llaman gobiernos progresistas o populares. A mí me gusta más el concepto de popular que progresista, porque creo que si bien todos en general, da igual después la profundización política que hagan, todos surgen de los colapsos de los regímenes previos y aupados por fuertes movimientos populares, efectivamente no todos, dependiendo del país, tienen una mayor o una menor radicalidad política. Y eso va a depender pues, de los movimientos políticos que haya en cada uno de los países, de cuáles sean las vanguardias que haya en cada uno de los países, y esto lleva a que también surjan pues, distintos organismos o alianzas en función ya más no solo de la cuestión estructural, sino también de la cuestión ideológica que hay detrás. El Grupo de Puebla, pues bajo mi punto de vista, le falta cierta radicalidad y esto, aunque algunos puedan considerar que es una ventaja, dado que estamos en un concepto de agudización, bueno, de la lucha de clases por un lado y de esa pugna internacional por el otro, realmente al final yo creo que es una desventaja, porque al final no convences a ninguno, ni a unos ni a otros. Entonces creo que, si bien entiendo su naturaleza, para mí, esto es ya muy personal, le falta cierta radicalidad y va en su contra. Ok, muchas gracias. Y tenemos más como un comentario de Maritza Pérez que dice que entonces todo aquel que levanta la voz contra el imperio, o es decir, contra los del norte, son castigados con bloqueos.
Bueno, pues por la experiencia parece que sí. O sea, no, si no bloqueos, otros golpes de Estado o otro tipo de injerencias. Como vemos, hay distintas estrategias según el país, según las circunstancias, pero la historia lo que nos dice es que efectivamente esta ha sido, o al menos esta ha sido las políticas hasta ahora. Ojalá se pudiera llegar a, cuando hablamos también de ese mundo multipolar, no se trata tampoco de que Estados Unidos deje de existir, que Estados Unidos demasiado tiene su pueblo también con aguantar muchas cosas. Se trata de aprender a tener unas relaciones que no se basen en eso, que no se basen en amenazas, en injerencias y en expolios. Y bueno, yo lo que para cerrar, yo quiero preguntarte, ahora estamos a 4 días de que llegue Trump, Trump 2.0. ¿Cómo va a ser esa tensión entre ese nuevo gobierno de Trump que dice América primero, que es casi nuevamente el discurso de Truman, con estas nuevas posiciones del multilateralismo, que va seguramente y evidentemente pues habrá tensión? Claro, bueno, ya él ha dicho, antes todavía de llegar al gobierno, ya ha soltado varias que dejan bastante claro por dónde va a ir. Pero realmente hay que tener en cuenta que si bien en su primer mandato Trump impuso esas políticas arancelarias, Biden no ha quitado casi ninguno de esos aranceles. Es decir, al final, lo que sí que vemos muy habitual entre los políticos, sean republicanos o demócratas estadounidenses, es que parece que se complementan. Cada uno hace una cosa, el otro hace la otra, pero al final las mantienen. Entonces yo creo que lo que vamos a seguir viendo, y que Trump clara, es una clara consecuencia de todo ello, es esa crisis de hegemonía de Estados Unidos puesta de manifiesto, con un personaje que además acostumbra a lo histriónico, a, acostumbra al espectáculo y que por lo tanto las formas que quizás el Partido Demócrata cuida más no van a ser cuidadas, pero la violencia que estamos viendo, sobre todo en los últimos años, desatada en distintas regiones del mundo, sea una violencia armada, sea una violencia económica, sea a través de bloqueos, como estábamos hablando, diplomáticos o políticos o del tipo que sea, lo que esto va a seguir manteniéndose mientras Estados Unidos no resuelva su problema interno de encontrar una forma de desarrollarse que no se base en expoliar al resto. Ocurre exactamente lo mismo con el caso europeo. Mientras Europa y Estados Unidos no acepten el multilateralismo, lo que va con la multipolaridad o no acepten unas relaciones internacionales diferentes, lo que se va a seguir agudizando es su propia crisis interna. Mientras el resto del mundo cada vez se consolida más. Había un planteamiento que era hay que aislar a Rusia, pero lo que vimos en la cumbre de los BRICS en Kazán fue exactamente todo lo contrario. Por lo tanto, no están siendo realistas con el escenario general y esto lo único que va a hacer es profundizar los problemas internos, tanto en Estados Unidos como en Europa y con las consecuencias sobre todo catastróficas para el mundo, porque siguen teniendo los mejores ejércitos, pero también para la propia clase trabajadora, ¿no? Tanto de un sitio como del otro. Pues bueno, Carmen, muchísimas gracias por la presentación que nos has hecho hoy. Felicitarte en primer lugar por todo lo que nos has presentado. Para mí ha sido muy claro. Yo creo que para todas las personas que te hemos podido escuchar y nos has dejado y nos has dado ciertos matices en relación con algunos datos que yo desconocía. Y bueno, yo creo que seguimos avanzando en este proceso y cómo América, y entender y comprender cómo América Latina, pues ha sido parte o sigue siendo parte, pues, de todas estas problemáticas, pero también cómo América Latina puede contribuir a generar o a diversificar nuevos paradigmas o incluso a perpetuar los que ya existen, porque tenemos como ambas posibilidades, de perpetuar o de diversificar. Ahí está como la capacidad de decisión de cada uno de los países o si se unen en bloque para tomar decisiones conjuntas. Entonces, nuevamente reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones y bueno, esperemos que nos podamos ver en una próxima oportunidad, en otros escenarios. Aprovecho este espacio para invitar a todos los participantes a nuestro módulo número 10
que se denomina o recibe el nombre de Seguridad y Geopolítica de China, de las perspectivas tradicionales al escenario actual, que se llevará a cabo el jueves 23 de enero a las 18 horas. Nos va a acompañar o va a dirigir este espacio el profesor Milton Reyes Herrera, de nacionalidad ecuatoriana. Entonces, si no es más, no sé si Carmen quiere decir algunas palabras como para cerrar este espacio, y si no es así, pues doy por cerrado este módulo número 9. Bueno, yo solamente el agradecimiento también por la invitación y espero haber aportado algo y sobre todo, sí es cierto, como mencionaba, que hay un momento de decisiones y que va a ser un momento donde se construyan cosas. No sabemos si para bien, para mal, pero esta apertura de posibilidades yo creo que es una buena oportunidad. Así que, y en ese sentido estoy convencida de que América Latina ya lo está haciendo, va a ser clave y destacada para lo que tenga que venir. Así que muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche para los que están allí en España y en otras partes de Europa. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.